un mensaje de verdad bien profundo, cosas que nos toca personalmente porque es parte de la vida de cada uno de nosotros y tomar decisiones en momentos difíciles y también tomar decisiones en momentos en que tenemos oportunidades para, se nos ofrecen oportunidades de diferentes maneras en la vida y tenemos que tomar la decisión si seguir a las oportunidades que el mundo nos ofrece o seguir con la fidelidad a Dios. Y fue el tema de John el domingo, decide. Y es la historia de Daniel. Siempre Daniel tiene una historia que se puede tomar en diferentes maneras. Algunos lo toman por la decisión de la comida por el ayuno, otros lo toman como una decisión de fe. Puede tener muchos puntos diferentes, pero de verdad no deja de ser un gran ejemplo para la vida de cada cristiano. Y el sermón de John el domingo fue bien profundo, hablando sobre tomar decisiones, hablando de dejarse llevar por la corriente babilónica, que era en el momento lo que estaba pasando. Era Babilonia, era una ciudad donde había de todo, no se hablaba nada bien, aparte del rey, que también era un hombre con mucho poder, y pues la gente pues vivía de una manera, según la historia de la Biblia, de una manera desenfrenada, había de todo, no había respeto a Dios, y eso pues Daniel en ese tiempo fue tomado esclavo, pero también Dios tenía un plan para él. Daniel era un hombre muy devoto a Dios y él siguió esa decisión sin importar las circunstancias en que estaba viviendo en ese momento. Tres cosas que yo veo en ese momento era una, había una situación. Acuérdense que siempre antes de uno tomar una decisión hay una situación, ya sea de buena manera o de mala manera, hay una situación en la cual tenemos que decidir qué hacer. La segunda estaba la fidelidad de Daniel a Dios. Él tenía una situación bien difícil, pero él tenía que decidir o seguir esa corriente o seguir la corriente de Dios en su fidelidad. Y la otra, la tercera, es la presión del mundo, la presión de la sociedad. En ese momento, pues Daniel estaba dentro de una sociedad que no había un respeto para Dios, no había devoción para Dios, sino era la devoción para los reyes que ellos tenían para adorar. Y eso es muy interesante. Vemos que ante todo, las circunstancias que lo estaban rodeando, Daniel buscó un plan. Que eso es lo importante también. Cuando hay situaciones en nuestras vidas, siempre es importante buscar un plan para poder manejar o poder hacer de la manera más sabia cómo va a salir de esa situación. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Se han encontrado alguna vez en alguna situación en que se han encontrado tentados o inspirados, o algunas veces, por ejemplo, puede ser una buena oferta de trabajo o una buena oferta de negocio, donde, wow, a veces a uno le aparecen de repente esas ofertas y uno dice, wow, era lo que yo estaba buscando o era lo que yo esperaba. Y en ese momento es una buena situación porque a veces uno aspira, ¿no? A ganar más, a tener un mejor sueldo, una mejor posición o tener un buen negocio. Por ahí es donde tenemos que ver que decidimos una buena posición de trabajo, un mejor, ahora vas a ser el jefe o el que vas a manejar la empresa, pero tu tiempo de que dedicas a Dios
el tiempo que vas a tus reuniones o el tiempo que diriges una charla o el tiempo que vas a la iglesia, ya no lo vas a tener porque ahora tu nueva posición en tu trabajo te va a absorber todo ese tiempo. O un negocio. Un negocio puede resultar muy próspero, pero igualmente va a requerir de todo tu tiempo, de toda tu atención. Entonces ya no vas a tener ese tiempo para tener para Dios. Entonces ahí es donde el ejemplo que veo en Daniel. Daniel estaba recibiendo una muy buena oferta porque de ser un esclavo, estar ahí preso porque estaba preso y como esclavo, pero ahora es elegido para dentro de los jóvenes para servir al rey. Y la oferta que ofrecen es, bueno, mira, comer la comida del palacio, tomar el vino del palacio. ¿Quién va a decir que no? ¿Quién sabe la comida que comían como esclavos? Y luego recibe esa oferta. Y aparte de eso, no solamente es la oferta que recibe, es que decir que no a algo así, a un rey como era el rey Nabucodonosor, significaba la sentencia de muerte. Simple y sencillamente. No podía decir que no, tenía que aceptar y punto. Pero él fue muy inteligente y se dejó guiar por ese plan. ¿Y qué es lo que hace Daniel? Él dijo, no me voy a contaminar con esa comida sin ofender a nadie. Porque él tenía que tener ese cuidado él también no adoró, no siguió la orden del rey de adorar el ídolo que él había creado y que había ordenado que había que adorarlo. Y él tampoco lo hizo. Pero Daniel fue muy inteligente para seguir su plan. Y él puso en marcha su plan y le dijo al guardia que le proveera con otro, que lo alimentara con otros alimentos que no eran del manjar del rey por 10 días. Y eso fue el plan de Daniel. Daniel encontró la manera de vivir según las normas de Dios en una cultura que no honraba a Dios. Con sabiduría eligió negociar en lugar de rebelarse y sugirió una dieta experimental de 10 días que consistía en vegetales y agua y en vez de la comida y el vino que ofrecía el rey. Sin transigir, Daniel pensó rápidamente en una solución práctica y creativa que le salvó la vida a él y a sus compañeros. Como pueblo de Dios, podemos adaptarnos a nuestra cultura sin transigir con las leyes de Dios y de lo que estaba hablando. Muchas veces podemos aceptar cualquier proposición que se nos hace en la vida que para nosotros se puede ver muy buena, pero podemos negociar sin fallarle a Dios. Podemos negociar siempre buscando continuar la fidelidad a Dios y esa oportunidad puede terminar en una gran bendición como le fue a Daniel. La decisión de Daniel al final fue una gran bendición para él y sus amigos y las personas que vieron lo que él había hecho. Daniel y sus 3 amigos se propusieron no comer la comida del rey. Tampoco se inclinaron ante el ídolo del rey, ni siquiera bajo la amenaza de ser ejecutados. Daniel no dejó de orar a Dios, aunque sabía que podía ser condenado a muerte por hacerlo. Y ese es un punto muy importante, porque cuando nosotros, por ejemplo, nos encontramos en una situación así, si no oramos a Dios, si no venimos a Dios, entonces podemos tomar la decisión errónea.
Pero Daniel aquí, él siempre estuvo orando a Dios. Y dice que él oró a Dios para que Dios lo ayudara, porque eso, si se daban cuenta lo que él estaba haciendo, como dice la Biblia, significaba la muerte para ellos. Daniel y sus 3 amigos son un ejemplo inspirador. Por toda como lo veas en la Biblia, ellos son un ejemplo inspirador de cómo llevar una vida consagrada a Dios en un mundo pecador. Es así lo mismo hoy en día. Como estaba diciendo John, cargamos a Babilonia en nuestros bolsillos hoy en día. Babilonia se nos aparece por todas las pantallas que nosotros tengamos abiertas. Y ahí es donde tenemos que tener el cuidado de cómo nosotros podemos evitar esa corriente babilónica que nos lleve. Es un poco difícil porque como cristianos la gente nos ve raro. La gente no nos ve normal. La gente no nos sigue. Incluso podemos hasta la propia familia no seguirnos, porque algunas veces piensan que no, este es un loco, es un fanático y ya se metió ahí. Algunas veces dicen hasta ya se arruinó. Dicen todas esas palabras. Pero la realidad es que así es como piensa el mundo. Porque como dice la Biblia, el mundo camina por la puerta ancha, pero el cristiano camina por la puerta angosta. Y es así como vemos a veces en algunas imágenes, un pescadito va en contra de la corriente, pero va toda la mayoría de pescados juntos a favor de la corriente y el pescadito se ve como extraño, ¿no? Y dice, bueno, ese se va solo, nosotros nos vamos por aquí. Y así es como camina el mundo. Y así es como el mundo quiere llevarnos a nosotros también. Cuando enfrentamos pruebas, podemos encontrar con Dios, quien estará con nosotros en medio de ellas. Si oramos, Dios no nos va a abandonar. Entonces, a veces es importante recordarnos de esta escritura y de este ejemplo y pedirle a Dios que nos conceda el mismo valor de Daniel y sus amigos para que permanezcamos fieles a él bajo cualquier tipo de presión. Eso es importante, pedirle a Dios ese valor, no importa que el mundo se esté cayendo. Nosotros tenemos que tener esa fe y tener esa plena seguridad que Dios estará en control. Hoy en día, las naciones contienden por el control del mundo, pero un día el reino será reemplazado por Cristo. Eso tenemos que creerlo nosotros en nuestro corazón. Debemos ser valientes y confiar en Dios porque Él tiene el control en sus manos. Nadie más. No importa lo que esté pasando en el mundo. Estamos en momentos de una pandemia. Todo el mundo está preocupado. Pero, ¿sabes? Tenemos que confiar en Dios. Esto va a llegar un día, quizás no va a ser lo mismo, pero nosotros los cristianos tenemos que aprovechar estos momentos para poder brillar, como dijo John. Nosotros los cristianos tenemos que ser luz, porque si no nos convertiremos, y sabe, ese fue un buen punto que John tocó sobre los cristianos, o vivimos como luz para el mundo o nos convertimos en fantasmas desconocidos. Y ese es un buen punto, y no necesariamente nos convertimos en invisibles por estar encerrado en nuestra casa, sino porque simple y sencillamente nuestra luz no está brillando. ¿Saben qué? Eso me recordó mi esposa hace unos cuantos años, hace muchos años, donde ella trabajaba en el salón donde ella empezó a trabajar. Por 2 años trabajaba ahí y ahí trabajaba también
otra muchacha que era discípula de la iglesia y no se conocían. Se conocían allí como peluqueras, pero como discípulas no se conocían hasta que se encontraron un día en un servicio en la iglesia. Y ahí se vieron con una cara de sorpresa, porque llevaban ya bastante tiempo trabajando en el mismo lugar, pero no se conocían como discípulas. Y eso es lo que pasa. Si no nos mostramos como somos, entonces el mundo no nos va a conocer. Es importante, y aquí es el ejemplo de Daniel. Daniel tomó una decisión. Daniel sabía que la decisión que estaba tomando era bien riesgosa, pero él quería mostrar que había otro rey aparte del que la gente adoraba. Y él no le importó, tomó esa decisión, negoció con el guardia, le dijo, mira, dame este alimento por 10 días. Lo hicieron y la gente que vio lo que pasó se admiró, porque vieron que ellos estaban más saludables que lo que se estaban comiendo, la comida del rey. Y es bien importante porque una de las cosas que la Biblia dice era porque él no quería contaminarse con esa comida. Pero veamos lo que pasa. Lo que sucede es que en esa comida había comida de cerdo, carne de cerdo. Y en la ley judía, la carne de cerdo era mala, era pecado, no era prohibida para comer. Y el que comía carne de cerdo, pues según ellos, se contaminaba y en el pecado. Y esa era la razón por la que él decía, yo no me voy a contaminar. Aparte de eso, también Daniel, aceptar la proposición del rey era como empezar a aceptar favores y luego él deberle esos favores al rey, el cual era algo en el cual ya lo iba a llevar en contra de la obediencia a Dios. Porque ustedes saben, nosotros tenemos amigos y buenas amistades o personas que conocemos y nos hacen favores que quedamos, wow, súper agradecidos. Pero cuando luego esa persona viene y te va a pedir algo, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos comprometidos, ¿no? Porque decimos, wow, ¿cómo le voy a decir que no ahora si él ha sido buenísimo conmigo, él ha hecho tantos favores a mí, él me ha dado tantas cosas y ya a nosotros nos es difícil decirle que no. Y ese es uno de los puntos por lo que Daniel también no quiso aceptar la proposición del rey, porque sabía que si él aceptaba sus regalos, después él iba a estar comprometido para hacer lo que el rey le pidiera hacer, pero al no hacerlo, él se puso en la obediencia a Dios y Dios al final le respondió, su decisión se convirtió en una gran bendición. Aquí es donde nosotros como cristianos tenemos que pensar en qué corriente caminar, qué decisión tomar. Nos vamos a encontrar en diferentes circunstancias. John tocó muchos puntos en su prédica. Y al final, cuando yo después de leer unas escrituras, yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes si algún día ustedes se encontraron en alguna situación de esas, en alguna situación donde tuvieron que decir, mira, ¿sabes qué? Mi vida espiritual vale más que cualquier beneficio que yo pueda recibir ahora. Y lo dejaron ir. Me gustaría que al terminar, al final, a cada uno de ustedes me compartiera, tomara unos 2-3 minutos, así brevemente, y me compartiera alguna experiencia que haya tenido en su vida para poder profundizar y hacer un poco más práctico la enseñanza del sermón del domingo, porque de verdad es un sermón que yo los animo a que vuelvan a escucharlo y pongan atención cada punto del que John nos habló. Decidir nadar en contra de la corriente no es nada fácil. Hay que tener mucha energía y mucha fe. En este mundo es bien difícil.
porque el mundo no quiere hacer lo que el cristiano hace. Déjame decirte que yo, antes de bautizarme, tenía una cantidad de amistades, déjeme decirle, pero aquí en Miami. Hacíamos fiestas, viajábamos y todo. Recuerdo que cuando Alfonso me conoció, Alfonso estaba muy alegre. Él decía, wow, Benjamín, mira, toda esta gente, podemos invitarla a la iglesia, ¿tú te imaginas? Y yo, sí, sí, sabes que sí. Pero me hizo pensar cuando John compartió que cómo el mundo quiere ir a su favor y nunca al favor del cristiano. Y sabe que al final, cuando yo me bauticé y ya empecé a venir a la iglesia, hacíamos las fiestas aquí en la casa, ya no era lo mismo. Ya no era lo mismo, ya no eran las mismas borracheras, ya no era el desorden que hacíamos, ya no era lo mismo. Y poco a poco, déjame decirle que todas esas amistades que supuestamente decían que eran mis amigos, alguna familia me presentaba como su hijo, porque como yo no tenía familia acá, pues hice mucha amistad con ellos y ellos, la señora decía que era mi mamá y sus hijos decían que eran mis hermanos y todo eso. Hasta ellos se desaparecieron de mi vida y viven aquí en Miami, ¿sabe? Viven aquí en Miami y hasta ellos se desaparecieron de mi vida. Cuando yo ya no hacía lo mismo con ellos ni compartía con ellos. Los amigos que hacíamos las fiestas, algunas veces vinieron aquí a mi casa, pero después ya poco a poco se fueron y se fueron hasta el día de hoy, se desaparecieron por completo y viven aquí en Miami. Y eso me hizo pensar, ¿no? Como cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios y ya no compartir a lo que el mundo hace, ya no te ven igual, ya todo es diferente. Y hay 4 escrituras que les quiero compartir. Las escrituras son bien claras con respecto a lo que es el mundo y a lo que debemos de ser nosotros. Y eso es bien importante. La primera es en Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 1 al 5. Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 1 al 5, dice, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gustaba hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominables, adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Sí, imagínate la escritura esa como dice, ya tus amigos de la vieja vida ya no quieren compartir contigo porque ya tú no eres igual que ellos. Eso lo dice la Biblia. Y eso me afirma lo que aquí la historia de Daniel, cómo él tuvo que tomar decisiones. Y nosotros hoy en día lo mismo. Tenemos que tomar decisiones para no ir en esa corriente babilónica, sino buscar la corriente de Dios. Eso es bien importante lo que la escritura nos dice. Lo mismo en Romanos capítulo 12, del versículo 1 al 2. También nos dice,
Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Wow. Esa es la voluntad de Dios. Que no sigamos corriendo como el mundo, sino hacer lo que realmente a Él le agrada. En Primera de Juan, capítulo 2, en Primera de Juan, capítulo 2, del versículos 15 al 17, dice: no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Ese es el deseo de Dios, tenernos para siempre para Él, y eso es lo que Él desea que cada día nosotros decidamos. En Santiago 4:4, Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y en todo tiempo, hermanos, en todo momento, es lo que Dios quiere que nosotros decidamos, buscarlo a Él. No es que vamos a dejar las cosas de este mundo, porque tenemos que vivir en Él, pero tenemos que buscarlo a Él y decidir por Él siempre, porque al final vamos a recibir la recompensa que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Déjame así rapidito para que después voy a abrir los micrófonos para que cada uno pues quiera compartir. Pero déjame decirte que en el año 2008, 2009, por ahí, mi esposa y yo habíamos decidido abrir nuestro propio negocio. Queríamos tener nuestra propia peluquería y estábamos buscando un lugar y todo. Teníamos económicamente la posibilidad de hacerlo. Pero sabes, por eso es bueno siempre tener una esposita que piensa más que uno. Ella vino y se sentó conmigo a hablar y me dijo: mira, todo lo que vamos a hacer está bien, pero hay una cosa que tenemos que pensarlo bien. Poner un negocio de peluquería requiere mucho tiempo, requiere de mucha atención. Eso quiere decir, me dijo ella, que nosotros ya no vamos a poder estar dirigiendo una charla. Nosotros ya no vamos a estar teniendo estas reuniones en el ministerio ni asistiendo a las reuniones que vamos, porque ya una vez abramos ese negocio tenemos que dedicarle tiempo y exige demasiada atención. Wow. ¿Saben qué? Después de que hablamos, lo pensamos y dijimos, bueno, ¿sabes qué? No vamos a dejar, vamos a orar, vamos a dejar que Dios pues nos abra la mente y el corazón para tomar la mejor decisión. Y la verdad, no hicimos el negocio. Y hoy en día, déjame decirte, no nos hizo falta abrir el negocio. Dios nos ha bendecido tanto y nos ha ayudado más que nada a crecer en nuestra vida espiritual, que es lo que más agradecido estamos. Porque casi seguro estoy
de que si hubiéramos abierto el negocio, nosotros no estuviéramos hoy en día ni participando ni siendo parte de estas reuniones, estuviéramos allá atendiendo el negocio, porque eso requiere mucho. Así que con esto quiero darle la oportunidad a cada uno de ustedes, si ha tenido una experiencia, que la pueda compartir brevemente para que así pues podamos conocer cada uno de nosotros las experiencias que hemos tenido en nuestra vida espiritual.